En aquel día, el Señor Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego plantó el Señor Dios un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen porque morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se hicieron cinturones. Palabra de Dios. Desde aquel primer instante, la humanidad comprendió su fragilidad, su pequeñez y su necesidad de Dios. Y es precisamente en esa fragilidad donde nace una súplica profunda del corazón. En el siguiente momento, elevaremos nuestra oración con las palabras del Salmo 90, pidiendo al Señor que sea nuestro refugio de generación en generación. El Salmo 90. Después de la caída, el corazón del hombre aprendió a clamar. Cuando descubrimos nuestra fragilidad, buscamos refugio. Y hoy elevamos esta súplica confiada al Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que surgieran los montes y la tierra y el mundo fueran creados, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú haces que el hombre vuelva al polvo diciendo: retornen, hijos de Adán. Porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una breve vigilia en la noche. Tú los arrebatas como un sueño, como la hierba que brota al amanecer, por la mañana florece y brota, por la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia al amanecer, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que descienda sobre nosotros la bondad del Señor. Haz prosperar la obra de nuestras manos. Sí, haz prosperar la obra de nuestras manos. Señor, tú eres nuestro refugio, de generación en generación. Desde Adán hasta hoy, nuestra historia ha estado marcada por la fragilidad, por el paso del tiempo, por el peso del pecado. Pero donde abundó la debilidad, Dios prometió una gracia más grande. Si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre vendría la vida. Escuchemos ahora cómo el Señor, por medio del apóstol, nos revela el misterio de esa salvación. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos 5, 12, 19. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo murieron muchos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre muchos. Y tampoco hay proporción entre el pecado de uno y el don de Dios, porque el juicio, a partir de un solo pecado, terminó en condenación, pero el don, después de muchos pecados, lleva a la justificación. En efecto,
Si por el delito de uno solo reinó la muerte por ese único hombre, mucho más reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, como por el delito de uno solo vino la condenación para todos, así también, por la obra de justicia de uno solo, vino para todos los hombres la justificación que da la vida. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Si por la desobediencia de Adán entró la muerte, por la obediencia de Cristo llegó la vida, y esa obediencia comenzó a manifestarse en el desierto, cuando el Hijo de Dios enfrentó la tentación y venció donde el primer hombre cayó. Escuchemos ahora el Santo Evangelio según San Mateo. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1-11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti y te tomarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Todavía lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le respondió: «Apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. En el desierto Jesús venció donde el primer hombre había caído. No respondió con poder, sino con obediencia. No eligió el camino fácil, sino la voluntad del Padre. Y hoy, en medio de nuestros propios desiertos, también nosotros enfrentamos tentaciones, decisiones, luchas interiores. ¿Qué nos enseña Cristo en este combate? Reflexionemos juntos. Hoy la palabra de Dios nos ha llevado por un recorrido impresionante. En el principio, en el jardín del Edén, el hombre fue creado para la vida, para la comunión con Dios, para la armonía. Pero bastó una duda, una desconfianza, y el pecado entró en el mundo. Adán escuchó otra voz, prefirió su propio criterio antes que la voluntad de Dios. Y desde entonces, la humanidad carga con esa herida, la tentación de creer que podemos vivir sin Él. San Pablo nos recordó algo poderoso. Si por un hombre vino la caída, por un hombre vino la salvación. Cristo es el nuevo Adán, y en el Evangelio lo vemos en el desierto. 40 días de hambre, 40 días de soledad, 40 días de prueba. El enemigo vuelve a susurrar, como en el Edén: si eres hijo de Dios. La misma estrategia, sembrar duda. Pero esta vez es distinto. Jesús no dialoga con la mentira. Jesús no negocia con el mal. Jesús responde con la palabra de Dios. Donde Adán tomó el fruto, Cristo elige la obediencia. Donde el primer hombre cayó ante el deseo, el Hijo de Dios permanece firme. Y aquí está la buena noticia. Cristo no vence solo por Él, vence por nosotros. Cada vez que enfrentamos tentaciones, cada vez que luchamos con nuestras debilidades, cada vez que el enemigo intenta sembrar miedo o duda, recordemos que no estamos solos en el desierto. Jesús ya pasó por ahí y nos mostró el camino. No es el camino del orgullo, no es el camino del poder fácil, es el camino de la fidelidad al Padre. Hoy la pregunta no es si seremos tentados. La pregunta es: ¿a quién vamos a escuchar? Que esta palabra nos fortalezca. Que en nuestros desiertos personales elijamos confiar en Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ahora elevemos nuestro corazón en oración.
Señor Jesús, Hijo amado del Padre, que entraste en el desierto y venciste la tentación con la fuerza de la palabra, hoy vengo ante ti con mi propia fragilidad. Tú conoces mis luchas interiores, mis dudas, mis caídas, mis momentos de debilidad. Muchas veces, como Adán, he escuchado otras voces y he dudado de tu amor. Muchas veces he querido soluciones fáciles, caminos rápidos, respuestas inmediatas. Pero hoy quiero aprender de ti. Enséñame a confiar cuando tengo hambre de sentido. Enséñame a esperar cuando todo parece silencio. Enséñame a responder con tu palabra cuando la tentación toque a mi puerta. Señor, en mis desiertos personales, quédate conmigo. Cuando el enemigo susurre miedo, recuérdame que soy hijo de Dios. Cuando sienta que no puedo más, fortalece mi espíritu. Cuando la prueba sea dura, hazme firme en la fe. Que no adore el poder, ni el orgullo, ni el éxito vacío, sino que solo a ti te adore y solo a ti sirva. Jesús, nuevo Adán, tú que venciste por amor, camina conmigo cada día. Y que después de cada lucha, también en mi vida lleguen tus ángeles, trayendo consuelo, paz y esperanza. Amén.